¿Sí se me escucha ahí? Sí, doctor. Sí. 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 Ya estoy grabando, señores. Buenas noches, señores. Señoras, señoritas. El día de hoy, 10 de septiembre del 2020, correspondiendo a la materia de Derecho Tributario, al paralelo 8.8. Entonces estábamos en lo que es el capítulo, en la unidad 3. Estamos en la unidad 3, que corresponde a la descripción, procedimientos contenciosos. Estábamos en la prueba documental, en el artículo 193 nos quedamos. Vamos a ver el 194, vamos a compartir pantalla. El artículo 193 nos habla sobre la prueba documental. Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Se podrán desglosar los documentos sin perjuicio de que se vuelvan a presentar cuando sea requerido. ¿Por quién? Por la autoridad competente. Esto tiene concordancia con la Constitución de la República, el artículo del Ecuador, en el artículo 76, que ya hemos leído por algunas ocasiones. Entonces, estamos en el 194, presentación de documentos. Los documentos públicos o privados se presentarán en original o en copia. Se sobreentiende que es en copia certificada. Porque va a decir, el profesor dijo no, que puede presentar en copia, porque tenemos copia simple y copia certificada. ¿Cuál es la copia que la tenemos como original? La copia certificada, ¿sí? Entonces dice, o en copia. Aquí se sobreentiende que son copias certificadas. Se considerarán copias las reproducciones del original debidamente certificadas que se realicen por cualquier sistema. Ahí tenemos el Código Orgánico General del Proceso en el artículo 193, que ya lo acabamos de ver. Tenemos el artículo 195, eficacia de la prueba documental. Para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas hagan prueba, es necesario, 1, que no estén defectuosos ni diminutos. ¿Qué quiere decir diminutos? O sea, que estén, le falte alguna, algunos del documento que se hable, le falte una parte del mismo. Entonces quiere decir diminuto, que no está completo.
con excepción de lo dispuesto en este código sobre los documentos defectuosos. 2. Que no estén alterados en una parte esencial de modo que pueda urgirse falsedad. 3. Que en los autos no haya instancia ni recurso pendiente sobre el punto que con tales documentos se intente probar. Ahí tenemos que es con el Código Orgánico General del Proceso de COGEP 197-198, que lo veremos de forma inmediata. El 196, producción de la prueba documental en audiencia. Para la producción de la prueba documental en audiencia, se procederá de la siguiente manera. 1. Los documentos se leerán y exhibirán es que comienzan a entrar, entonces me tengo que aceptarlos y me sacan de sí. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. O sea, del documento que estoy presentando, voy a leer lo que me conviene. Entonces le digo, en tal documento puedo probar tal situación en la misma que está a fojas tal. Entonces, ahí le dicen al secretario, el juez o la jueza o el juez ponente, le dice que le exhiba la contraparte. ¿Sí? 2. Los objetos se exhibirán públicamente. Enseña ahí dónde está el documento. 3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de prueba, audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico aptos para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. ¿Qué quiere decir reproducir? Quiere decir que se haga valer a favor de la persona que está hablando. 4. La prueba documental actuada quedará en poder de la o del jugador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes de volver a actuarla o usarla durante la audiencia de juicio. Cuando la sentencia haya quedado firme, se ordenará su devolución a las partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos agregados al proceso les sean desglosados, dejando en el expediente copias certificadas, sean estas digitales o no. Por eso la mayoría de los abogados que estamos en libre ejercicio siempre presentamos copias certificadas, ya sea por autoridad competente o notarizada. Entonces, ahí como son copias certificadas, casi la mayoría no procedemos a desglosar, porque ya lo tenemos ahí, salvo el caso que necesitemos dicho documento. Una vez que la sentencia ha sido ejecutada, se comunicará a las partes de su obligación de retirar los documentos agregados al proceso, advirtiéndole que en caso de no hacerlo en el término de 30 días, estos serán destruidos. Pero eso nunca pasa porque tienen que permanecer dentro del proceso todo siempre que no se ordene destruir. Eso de destrucción son raras veces que puede dar. La documentación en general tiene que, ahorita tiene una duración de 10 años. Y hay juicios que tienen más tiempo y dentro del archivo sí se mantiene. Entonces ahí tenemos en concordancia con el artículo 193, 194, 195, que ya lo vimos. Ley de arbitraje y mediación, cuando hay mediación, ¿sí? En una de las... en uno de los
de la mediación, ¿sí? Para cuando estamos haciendo cuando tenemos haciendo mediación, también tenemos que aplicar la ley de traje, que todo es voluntario, hay nada forzado. Se lleva a la mediación, quiere decir que haya un acuerdo con las partes. El artículo 195, 197, en antes hablábamos de los documentos defectuosos. Se podrá presentar como prueba documentos que se encuentren parcialmente destruidos, siempre y cuando contenga de manera clara una representación o declaración del hecho o del derecho alegado por quien los presente. La contraparte podrá impugnar o contradecir la idoneidad probatoria del documento defectuoso. ¿Qué es lo que podemos alegar ahí? Que el documento donde le falta una parte del mismo, ahí tenía una leyenda o tenía una fecha, por lo tanto lo rechazo. Entonces, la parte contraria no quiere presentar ese documento completo porque ahí tiene una fecha que no le conviene. Por lo tanto, lo rechazo, lo impugno. Entonces ahí el juez verá si acepta la impugnación o no. Entonces tenemos con el Código Orgánico General del Proceso, artículo 195, que ya lo vimos, eficacia de la prueba, ¿sí? Dice que no estén defectuosos ni diminuto, dice, es necesario, pero es cuestión del juez si lo va a aceptar en ese momento. Por eso cuando nosotros estamos en la audiencia tenemos que estar pendientes de todo lo que pase en el mismo. Entonces ya vimos lo que es documento defectuoso. Vamos a ver el 198 sobre falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado presentado por la contraparte deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en este código. El incidente deberá resolverse en la audiencia de juicio. En el momento tenemos que decir, señor juez, pero cuando le dan, cuando le pasan el documento a la contraparte, cuando hay la contradicción, ahí tenemos que objetarlo, rechazarlo, impugnarlo. No podemos quedarnos callados. Es al instante. Cuando le pasan el documento, cuando una parte presenta un documento, entonces ahí tiene que presentarse, si es un documento defectuoso, si es un documento que tiene falsedad y nulidad del mismo, pero en el momento, ¿sí? Indivisibilidad de la prueba documental. La prueba que resulte en los documentos públicos y privados es indivisible. En consecuencia, no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra. Y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con los dispositivos del acto o contrato. Ahí tenemos concordancia con el Código General del Proceso, COGEP, que es el artículo 193, que ya lo vimos. El artículo 200. Documentos en idioma distinto al castellano. Para que los documentos extendidos en idioma distinto al castellano pueden apreciarse como prueba, se requerirá que hayan sido traducidos por un intérprete y cuenten con la validación conforme lo dispuesto en la ley. O sea, cuando los presenten al proceso, ya tienen que estar traducidos. Si no están traducidos, yo puedo rechazarlos porque conocía que estamos litigando en idioma castellano, no en idioma extranjero. Y que él tenía la obligación de llevarlo a dónde, llevarlo con una persona que vaya, que haya sido traducido al idioma nuestro. Tenemos con la concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, que lo hemos leído por varias ocasiones, dicho artículo. Entonces nos vemos el artículo
El artículo 201. Autenticación de los documentos otorgados en territorio extranjero. Se autenticarán los documentos otorgados en territorio extranjero con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el estado en que se otorgó el documento, de acuerdo con lo previsto en la Convención de La Haya sobre la apostilla. Por eso que ustedes ven que cuando vienen documentos de España, ellos no dicen que ese documento ha venido certificado, sino que dicen, oh, che, ve, tiene que estar apostillado. Entonces, el apostillado quiere decir que está certificado, ¿sí? Si no hay agente diplomático ni consular del Ecuador, certificará un agente diplomático consular de cualquier estado y autenticará la certificación el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel en que se haya otorgado. En tal caso, la autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores se reducirá también a informar que el agente diplomático o consular tiene realmente ese carácter y que la firma y rúbrica que se ha usado en documento son las mismas que usan en sus comunicaciones oficiales. Si en el lugar donde se otorgue el documento no hay ninguno de los funcionarios de que habla el inciso segundo, certificará o autenticará una de las autoridades judiciales del territorio con expresión de esta circunstancia. La autenticación de los documentos otorgados en país extranjero podrá también arreglarse de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, las leyes o prácticas del Estado en que se otorgue. Las diligencias judiciales ejecutadas fuera de la República, conforme con las leyes y prácticas del país respectivo, serán válidas en el Ecuador. Entonces tenemos que estos documentos también pueden ser certificados por un notario de ese país, de ese estado. Entonces ahí también los notarios, lo que hay más notarios en el Ecuador, en el exterior hay cualquier cantidad de notarios. Entonces esa certificación de ese notario tiene que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, puede llevarlo al consulado o a la embajada y que él certifique que es valedero esa firma, esa certificación, entonces la puede hacer valer aquí en la República del Ecuador. Si viene el documento sin esa validación, yo puedo rechazar como contraparte que ese documento no tiene fe pública. ¿Qué quiere decir fe pública? Que no está autenticado por una persona que debe de hacerlo, que es el embajador o el consulado o el representante del Ecuador en ese país. Tienen que llevar todos los documentos para que los validen allá en la embajada o en el consulado del Ecuador en el estado que queremos hacer valer esos documentos. Si no vienen con esa certificación, lo rechazaremos y tendrá que ser aceptado porque de acuerdo a la ley, la documentación tiene que ser de acuerdo al COGEP, como ya lo vimos anteriormente. Documentos, artículo 202, documentos digitales. ...36 participantes. Esta semana voy a subir la asistencia. Esta semana, porque ya me están pidiendo que suba la asistencia. Sí, ya sube la asistencia. Subo la asistencia. Y tienen alguna falta, yo ya no puedo dar retro. Por favor. Mire, 36 estudiantes. Sí, yo no tengo ningún problema. Esta semana ya subo la asistencia y ahí los que tienen falta, tienen falta. 203. Impugnación de la firma o de la autoría de un documento, lo que les manifestaba en antes. Los documentos que se presenten con la demanda, con la contestación o con la reconvención o su contestación
podrán ser impugnados por la parte contraria al contestarla, para lo cual se acompañará prueba de la impugnación. A ver, tal documento lo impugno por tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Si los documentos se presentan como medios probatorios supervenientes, la impugnación deberá plantearla en la audiencia. Cuando nos da la palabra dice tal documento, ya hemos visto y ya les he explicado que este procedimiento en el COGEP, en lo que es en el Tribunal de lo Contencioso Tributario, es en el juicio ordinario. ¿Qué quiere decir? En el juicio ordinario tiene dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia definitiva. En la audiencia preliminar vamos a ver todo esto que estamos explicando en esta parte pertinente de la documentación. Entonces hay documentos que lo rechazan, hay documentos que lo aceptan. Entonces el juez o la jueza o el juez ponente, que es que nos corresponde al proceso contencioso tributario, queda claro con cuáles son los documentos que vamos a realizar la audiencia definitiva. ¿Alguna pregunta, señores? Por favor, para todos. Seguimos. Artículo 204. Prueba documental de gran volumen o formato. ¿Sí? Este asunto pasa cuando nosotros vamos a juntar el expediente administrativo que se adjuntó a la resolución de la que hemos sido afectados, de la resolución administrativa. De esa resolución administrativa es que nosotros tenemos que pedir fotocopia certificada o tenemos que ver qué es lo que existe cuando vamos a demandar. ¿Cuáles son los documentos que nos sirven de prueba para presentar la demanda? Y al contestar la demanda, ¿cuáles son los documentos que nos van a servir para contestar la demanda y para rechazar la pretensión de la demanda? Entonces ahí vemos que y obligatoriamente nosotros tenemos que adjuntar el expediente administrativo en la que se dictó esa resolución para la cual he sido demandado, ¿sí? Entonces dice, prueba documental de gran volumen o formato. Hay expedientes administrativos que son 200, 300, 400 hojas en las que tenemos que numerarlas y esa numeración tengo que ponerle el expediente, presento fotocopia certificada. Al presentar el documento al secretario del Tribunal de lo Contencioso Tributario, que es lo que estamos viendo ahorita, entonces ahí tenemos que va a haber una variación tanto de la numeración del expediente como de la numeración que tiene que hacer el secretario, que tiene que llevar el secretario en el proceso. La prueba documental de gran volumen, duración o gran formato y los resúmenes o medios similares deberán ponerse a disposición de las otras partes para examinados o copiados 15 días antes de la audiencia de juicio. Excepcionalmente, a su criterio, el juzgador podrá ordenar que en dicha audiencia se produzca la prueba documental de manera completa. ¿Qué tenemos? Concordancia con la Constitución de la República, que ya lo hemos leído algunas veces, y el Código Orgánico General de Proceso en los artículos 193, 194, que lo acabamos de explicar. Vamos a ver qué son los documentos públicos. Es la sección 2, documentos públicos.
Tenemos el artículo 205 que nos habla de documento público. Es el autorizado con las solemnidades legales si es otorgado ante notario e incorporado de un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Mire que ya estamos hablando de firmas electrónicas. La mayoría de los funcionarios públicos ya tienen firma electrónica y esta firma electrónica tiene que ser registrada en el Banco Central y también en el registro civil. Allá tienen que ir para registrar electrónicamente cuál es su firma. Ahí tenemos con lo que dice ley notarial, artículo 18, 19 y 26. Vamos a ver el artículo 206, las partes esenciales de un documento público. Son partes esenciales. 1. Los nombres de los otorgantes, testigos, notarios, secretarios, según el caso. Entonces ahí tiene que tener algún sellito que diga quién otorgó. Por eso es que los nombres del otorgante, siempre en dichos documentos hay un sello, y ese sello determina nombre y qué clase de funcionario es. 2. La cosa, cantidad o materia de la obligación. Entonces, si son varios documentos, tiene que decir en tantas hojas. 3. Las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos. 4. El lugar y fecha del otorgamiento. Eso también es importante. El lugar y fecha del otorgamiento. En el sello a veces ahí mismo tiene la ciudad y se le pone manuscritamente la fecha, porque si no tenía que mandar haciendo sellos para toda certificación. No, se le pone Guayaquil, ahí le pone la fecha, el día, el mes y el año. 5. La suscripción de los que intervienen en él. Entonces ahí tenemos ya, este es un documento que está parte de las esenciales del documento público. Y también el resto de su naturaleza de lo que estamos explicando. Artículo 207. Efecto de los documentos públicos. El documento público agregado al proceso con orden judicial y notificación a la parte contraria constituye prueba legalmente actuado, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. ¿Sí? Porque ahora, antes, con el Código de Procedimiento Civil, no había problema cuando se hacía una inspección, sin notificación contraria. Ahora, cualquier acto que se siga antes de la demanda, ¿sí? Que le llaman, son actos que se van a realizar, ¿sí? Previos, entonces ellos tienen que tener notificación a la parte contraria. O sea, quien intervino ahí, ese documento tiene que ser con la parte contraria, que tiene que notificarle qué es lo que se va a hacer. La ley de comercio electrónico, firma y mensaje de datos, artículo 52, ¿sí? Alguien que pueda verme en internet el artículo 52 de la ley de comercio electrónico, por favor. Cualquiera de los alumnos que estamos en clase. Buenas tardes, profesor. ¿Le puedo leer yo? Dígame. Ya, capítulo 1 de la prueba, artículo 52. Medios de prueba. Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros emitidos de conformidad con esta ley
cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Ya, entonces, por ejemplo, ahí de lo que habla la ley de comercio electrónico, ya no, porque tiene que decir el COGEP, porque el Código de Procedimiento Civil ya no fue derogado. ¿Sí? Muchas gracias. El artículo 208. Estamos hablando de lo que es alcance probatorio. El instrumento público hace fe aún contra tercero de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ello haga la o el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que él haya hecho las o los interesados. En esta parte no se hace fe sino contra las o los declarantes. Las obligaciones y descargas contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a las o a los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos a título universal o singular. El 209 habla de reposición de documentos públicos que no forman parte de un proceso. Si se pierde o destruye un documento público, la parte que tenga una copia auténtica, siempre que la copia no esté raída ni borrada en tal estado, ¿sí?, que no se puede leer claramente, solicitará a la o al jugador con la misma requisito previsto por la diligencia preparatoria, que otorguen su incorporación al registro de archivo protocolo donde se había encontrado el original. En antes que me refería a las diligencias preparatorias, ahí es cuando tiene que pedir con la contraparte, con las diligencias preparatorias de acuerdo a este código. Entonces ahí tenemos en concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, artículos 2, 11 y 12, que lo veremos de inmediato. Entonces habla de la reposición. Cuando aquí hablamos no esté rayada ni borrada. Yo le dije raída, no, es rayada. ¿Sí? Rayada, que quiere decir que tenga escritura en el documento. El documento, para que sea válido, cualquier documento no puede estar escrito con pluma ni corregido. Tiene que ser auténtico de la máquina, porque ahora todo es vía electrónica y ya tenemos, no podemos corregir nada. Si queremos tener que el documento sea válido, no tiene que tener rayado ni corregido ninguna parte del documento. Ustedes tienen que haber visto los certificados que da el señor registrador de la propiedad del Cantón Guayaquil. Dice, este documento no tendrá validez si tiene alteración alguna. Tiene que ser nítido, auténtico. Entonces tiene que estar el documento como corresponde y también firmado, pero no tiene que estar corregido en ninguna parte del mismo. El artículo 210, que habla de renovación de la copia del documento público, si el libro de registro o el de protocolo se pierde o destruye y se solicita por alguna de las partes que la copia existente se renueve o que se ponga en el registro para servir de original, la jugador le ordenará así, con citación de los interesados, siempre que la copia esté clara. No es que puede ser, ustedes han visto que la mayoría de los documentos ahora tienen ellos ya electrónicamente, ya están registrados en microfilm. Ya están microfilmados los documentos de cualquier notario, de cualquier juez, tiene microfilmados los documentos. ¿Sí? Inclusive los bancos también es obligación tener microfilm de los mismos.
Entonces ellos, porque se puede perder tal documento, pero ya lo tienen registrado. En la universidad también, ¿no ven? Nos piden las actas, pero ellos ya tienen también en el computador, ya tienen todo lo relacionado a la clase, también se graba, también esto también lo van a coger y lo van a archivar. Entonces tenemos en concordancia con el Código Orgánico General del Proceso, COGE, artículo 206, que ya lo vimos anteriormente. El artículo 211. Requisitos para que se hagan fe las copias y las compulsas. Las compulsas de las copias de una actuación judicial o administrativa, y en general toda copia con valor de instrumento público no harán fe si no han sido ordenadas judicialmente y con citación o notificación en persona o por una boleta de la parte contraria, o sea, de aquella contra quien se quiere hacer valer las compulsas. Los poderes no están sujetos a esta disposición. Tampoco será prueba la escritura referente si la referida, ni la accesoria si la principal, pero si esta o la referida se ha perdido, la referida o la accesoria probará en los capítulos independientes de aquella. En lo demás solo se considerará como un principio de prueba por escrito. 212. Copias y compulsas. O el interesado puede pedir copia de los instrumentos originales o compulsas conforme con lo previsto en este código. Las copias y compulsas que hayan sido ordenadas judicialmente se insertarán en las actuaciones que el juzgador señale a solicitud de parte. El 213 habla sobre la prevalencia de la escritura matriz y la copia. Si hay alguna variación entre la copia y la escritura matriz, prevalecerá la que ésta contenga. Igual regla se aplicará a las compulsas con relación a la copia respectiva. Por eso es que ustedes ven que todas las instituciones públicas o el notario o los notarios tienen un archivo. Entonces, de ese archivo tienen que estar las copias certificadas, tienen que estar los originales de los documentos, o pueden también estar la compulsa. De ese archivo le van a solicitar al secretario de la institución o a la máxima autoridad de la misma. Entonces solicitan que faciliten las copias. Entonces ahí le ordena al secretario que el secretario tenga que dar las copias certificadas a quien las solicita. Ahora ya les también he explicado que el derecho a petición lo tenemos todo. Ahora, si el derecho a petición no está claro, entonces tenemos que rechazar. Es cuestión de a quién va dirigido ese derecho a petición, esa petición, lo que quieran solicitar. Entonces es la persona indicada la que rechaza o otorga. Igual regla se aplica a las compulsas con relación a la copia respectiva. Ya dije que compulsa es la copia, pero de la copia certificada, no de la copia simple. La copia simple no tiene valor alguno, no tiene valor alguno en ninguna parte. No tiene, una simple copia que, pues, de acuerdo con las máquinas ahora que hay fotocopiadoras, se puede alterar ese documento. Por eso es que fotocopias simples no hacen fe, no hacen, porque la pueden haber arreglado. Ustedes mismos ven ahora en los celulares, ustedes ven cómo arreglan cualquier documento que lo pasa, ¿sí? Entonces eso no tiene validez alguna. 214, documento público falso. El documento falso, aquel que contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero, por haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que supone que la otorgaron, o de los testigos o del notario,
por haberse suprimido, alterado o añadido alguna cláusula, o palabras en el cuerpo del instrumento después de otorgado y en caso de que haya anticipado o postergado la fecha del otorgamiento. La falta de declaración de la falsedad de un instrumento público no impedirá el ejercicio de la acción penal, pero iniciado el enjuiciamiento civil para el efecto. No se podrá promover proceso penal hasta la obtención de dicha declaración. O sea que la parte civil tiene que declarar la falsedad de esos documentos y tendrá que otorgar quién lo hizo, más presunción puede ser, que se haga la investigación correspondiente sobre la falsedad de ese documento. Dice que tenemos en concordancia con el artículo 205, 206, 207 y 208, que ya lo explicamos anteriormente. Hablamos del artículo 215, de la nulidad de los documentos públicos. Los documentos públicos serán declarados nulos cuando no se han observado las solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o reglamentos respectivos. Tenemos en concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, con el artículo 205, que ya también lo vimos anteriormente. Ya una vez que hemos visto lo que eran los documentos públicos, ahora vamos a ver qué son los documentos privados. En la sección 3, que habla de los documentos privados, el artículo 216 dice: documento privado es aquel que ha sido realizado por personas particulares, sin la intervención de funcionario público alguno, y con estos en asuntos que no son de su empleo. Tiene en concordancia con el Código Civil, con el Código Orgánico General COGEP, que es el 217, que lo vamos a ver en este momento. El artículo 217, reconocimiento de documentos privados. La parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría. En el día y hora fijado para la audiencia, se recibirá la declaración de la o del autor previo juramento. Si el documento está firmado por pedido de una persona que no sabía o no podría firmar, este deberá declarar si se extendió por su orden, si la o del signatario obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los demás casos bastará que la o el compareciente declare si es o no suya la firma que se atribuye. Tenemos en la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos número 10, que ya lo leyeron en esta misma clase una alumna que participó en la misma. Vamos a hablar sobre el artículo 218, inmutabilidad del instrumento privado. El reconocimiento de firma, certificación o protocolización de un instrumento privado no lo convierte en instrumento público. Concordancia con el Código Civil en el artículo 1719. El artículo 219. Documento en poder de tercero. La parte que pretenda utilizar documentos privados originales y en copia que se hallen en poder de un tercero y relacionado con la materia del proceso al presentar la demanda o la contestación, la reconvención o la contestación a la reconvención, pedirá que se notifique para su expedición y en el día y hora señalada para la audiencia. En caso de incumplimiento injustificado de la orden judicial, se aplicarán las sanciones previstas en la ley. Tenemos que, en concordancia con el Código Orgánico General de Proceso, artículos 12 al 16, que ya lo vimos, ¿sí? Por ejemplo, si en un documento que estamos presentando,
en lo que corresponde a la función judicial, donde han visto ustedes que en la función judicial tiene todas las acciones judiciales sobre los procesos están en una página. Entonces, si usted tiene validez jurídica también, esa documentación que sea en fotocopia simple, ¿sí? Entonces, cuando nosotros presentamos esa documentación, tenemos que decirle al o al jugador que verifique que la documentación que tenemos presentada es igual a la que está en la página web de la función judicial. Entonces ahí tiene que él verificar si son las mismas, sí, o tendrá que mandar un oficio al secretario de dicho juzgado para que certifique ese documento que se encuentra presentado. Vamos a hablar sobre el artículo 220 que dice documento en poder de la contraparte. La parte que requiera un documento privado que se encuentre en poder de la contraparte podrá pedir al o al jugador que ordene su presentación hasta la audiencia. Si el que se presume tenedor del documento confiesa que se halla en su poder, estará obligado a presentarlo. De no cumplirse en orden judicial o demostrar que el documento no existe o no está en su poder, la o el jugador sancionará de mala fe y deslealtad procesal de quien incurra en ella, conforme con la ley. Cuando tenemos un caso de esto, siempre nosotros, como abogados litigantes, tenemos que manifestarle al juez que él está litigando en forma desleal procesal, deslealtad procesal, porque él está confundiendo al o al jugador para que le dé la razón a la parte que incurre en este, porque este es un delito. Sí, sancionará de mala fe, dice, de lealtad procesal, está incurriendo a presentar documentos que ni siquiera existen. Capítulo 4, prueba pericial. Eso es importante, lo que tenemos, la sección 1 del perito. El artículo 221, que habla del perito. Perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar al o al jugador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes parciales, intervenir y declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será realizada por el perito acreditado que realice la pericia. Aquí quiero aclarar, cuando existe dentro de los peritos una persona jurídica, quiere decir que esa persona jurídica tiene diferentes personas que trabajan para ellos en peritaje de diferentes asuntos. Entonces, la persona jurídica dice que se dedica a hacer los informes periciales, pero quienes intervienen son en cuestiones documental fulano, en cuestiones de firmas fulano. Entonces, ahí tiene que ir, quien firmó el peritaje tiene que ir a la audiencia. En caso de que no existan expertos acreditados en una materia específica, la o el jugador solicitará al Consejo de la Judicatura que requiera de la institución pública, universidad o colegio profesional de acuerdo con la naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa. El envío de una terna de profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular. Tenemos en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, que por algunas ocasiones ya lo hemos visto, y el Código Civil en el artículo libro primero, 41 y 554, 564, que es el primer libro que habla de las personas.
declaración de perito. La o el perito será notificado en su dirección electrónica con el señalamiento día y hora para la audiencia de juicio, dentro de la cual sustentará su informe. Su comparecencia es obligatoria. En caso de no comparecer por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado y por una sola vez, se suspenderá la audiencia, después de haber practicado las demás pruebas, y se determinará el término para su reanudación. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en esta circunstancia, entonces siempre para el asunto de los peritos lo dejan al último de las pruebas. Siempre está al último. Entonces ya se ha practicado todas las pruebas y la prueba del perito la dejan al último, porque si no llegó el perito, van a suspender la audiencia, la van a poner en otra fecha, pero ya tenemos que el señor tendrá que ir a las buenas o a las malas. Si no, lo harán comparecer por la fuerza pública. En caso de inasistencia injustificada, su informe no tendrá eficacia probatoria y se perderá su acreditación en el registro del Consejo de la Judicatura. Ah, ¿no quieres venir? Está bien, voy a oficiar al Consejo de la Judicatura o donde tú estás calificado para que te borren del registro o te den una sanción. En la audiencia, las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del informe, siguiendo las normas previstas para los testigos. Las partes tendrán derecho, si lo consideren necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden determinado para el testimonio. En ningún caso habrá lugar a procedimiento especial de objeción del informe, por error esencial que únicamente podrá alegarse y probarse en la audiencia. Concluido el contrainterrogatorio y si existe divergencia con otro peritaje, la o el jugador podrá abrir el debate entre los peritos, de acuerdo con lo previsto en este código. Finalizado el debate entre la o los peritos, la o el jugador abrirá un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes exclusivamente relacionado con las conclusiones divergentes de los informes. La o el jugador conducirá el debate. Ahí tenemos concordancia con la Constitución de la República, con el Código Orgánico General del Proceso, con el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Que tiene que el perito, porque bajo juramento tiene que decir la verdad. Y si no, si hay alguna inconsistencia del mismo, entonces el mismo juez verá lo que corresponde. Hablamos en el artículo 223, que nos habla de la imparcialidad del perito. La o el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad. Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito preguntas y presentar pruebas no anunciadas, oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico-científico de sus conclusiones, así como cualquier otra destinada a solventar o a impugnar su credibilidad. Ahí tenemos la sección 2, que es el informe pericial, ¿sí? El artículo 224, contenido del informe pericial. Todo informe pericial deberá contener al menos los siguientes elementos. 1. Nombre y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, de identidad, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico y los demás datos que faciliten la localización del perito. 2. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el informe. 3. El número de acreditación otorgado por el Consejo de la Judicatura y la declaración de la o del perito de que la misma se encuentra vigente. 4. La explicación de los hechos u objetos sometidos a análisis.
A ver, ¿por qué dice que se encuentren vigentes? Porque los peritos tienen una vigencia de 2, 3 años y cuando ya están vencidas tienen que solicitar que se le siga, que pueda él seguir practicando para que fue otorgada la licencia del perito. Pero dentro del peritaje también le exigen que cuántas peritajes han hecho y si no ha tenido problema alguno. 6. Los razonamientos y deducciones efectuadas para llegar a la conclusión que presentan ante la o el juzgador. Las conclusiones deben ser claras, únicas y precisas. Solicitud de pericia. Cuando alguna de las partes justifique no tener acceso al objeto de la pericia, solicitará en la demanda contestación, reconvención o contestación a la reconvención que el jugador ordene su práctica y designe el perito correspondiente. El informe pericial será notificado a las partes con el término por lo menos 10 días antes de la audiencia, término que podrá ser ampliado a criterio del o del jugador de acuerdo con la complejidad del informe. Ahí tenemos concordancia con el artículo 226 y 227 del COGEP, que ya lo vamos a revisar. Entonces ahí tenemos que ver que tanto la parte demandante o la parte actora o la parte demandada pueden pedir al jugador o a la jugadora o al juez ponente que se trata sobre el caso que nosotros estamos viendo en el proceso del Tribunal de los Contenciosos Tributarios, podemos pedir esta diligencia, se ordenará, pero mientras no se dé este informe de este perito, no se podrá convocar audiencia preliminar, peor a la audiencia definitiva. El artículo 226 que dice informe pericial para mejor resolver. En caso de que los informes periciales presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, el jugador podrá ordenar el debate entre sí y de acuerdo con lo dispuesto en el presente código. Si luego del debate entre o los peritos, o el jugador mantiene dudas sobre las conclusiones de los peritajes presentados, ordenará en la misma audiencia un nuevo peritaje, para cuya realización sorteará a una o a un perito dentro de lo acreditado por el Consejo de la Judicatura, precisando el objeto y la pericia en el término para la presentación de su informe, el mismo que inmediatamente será puesto en consideración de las partes. En aquellos casos en que una de las partes sea representada por una o un defensor público o demuestre tener escasos recursos económicos, los honorarios y gastos del peritaje podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura a petición de él. Que hasta ahora nunca he visto que se ha dado esta situación. Constitución de la República, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, la finalidad y contenido de la prueba pericial. Nos habla el artículo 227. La finalidad y contenido de la prueba pericial. La prueba pericial tiene como propósito que expertos debidamente acreditados puedan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso. Las partes procesales podrán, sobre un mismo hecho o materia, presentar un informe elaborado por una o un perito acreditado. O sea que si yo estoy pidiendo, también puedo presentar de un perito acreditado que me haga el trabajo el mismo que se lo está poniendo a un perito del Consejo de la Judicatura. Pues pongo el informe de otro perito para tener que si el perito está en la verdad de sus conclusiones. Hablamos en el capítulo 5, que habla de la inspección judicial. Inspección judicial. El jugador, cuando lo considere conveniente o necesario para la verificación o esclarecimiento del hecho en materia del proceso, podrá, de oficio o a petición de parte, examinar directamente lugares, cosas o documentos.
El artículo 229 nos habla sobre el objetivo de la inspección. La inspección judicial se podrá solicitar con la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención, precisamente claramente los motivos por los cuales es necesario que la o el jugador examine directamente lugares, cosas o documentos objeto de la inspección, o el reconocimiento de adicionalmente se expresará la pretensión que se requiere probar con la inspección o reconocimiento. La o el jugador determinará el lugar, fecha y hora en que se realizará la inspección o el reconocimiento y señalará con claridad el objetivo de la diligencia. Solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial o la del jugador sobre lugares, cosas o documentos examinados no sea suficiente para obtener una conclusión precisa de la diligencia, la o el jugador podrá designar a una o un perito acreditado, para lo cual ordenará de oficio o a petición de parte la prueba pericial correspondiente conforme con las disposiciones del presente código. Eso también estaba en el Código de Procedimiento Civil, porque el que va a determinar es el perito, porque es el que sabe de la materia. Entonces ahí tenemos en el artículo, tiene la concordancia con el artículo 228 y ya lo vimos. El 230 dice el desarrollo de la inspección judicial. En la vía y hora señalada, la o el jugador y las partes concurrirán al lugar de la inspección o del reconocimiento inmediatamente después de instalada la diligencia. La o el jugador concederá la palabra a la parte que solicitó la prueba a fin de que exponga el objetivo de la inspección. A continuación, la o el jugador procederá a examinar directamente a las personas, lugares, cosas o documentos en materia de la inspección. Una vez hecho esto, concederá la palabra a la contraparte para que exponga sobre lo inspeccionado. La secretaria o secretario se tendrá razón de la diligencia a la cual adjuntará grabación del video. Entonces tenemos en concordancia con el Código Orgánico General de Procesos, COGE, en el artículo 229, que ya lo vimos. El artículo 231 habla de la colaboración necesaria. Quienes deban intervenir en una inspección judicial o reconocimiento dispuesto por el jugador están obligados a colaborar efectivamente a la realización de la diligencia. En caso de no hacerlo, el jugador podrá hacer cumplir su decisión con ayuda de la fuerza pública. Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 228 y 229 del COGE. Y el artículo 232, ¿sí? Honorarios de la o del perito en la inspección judicial. Cuando las pericias sean solicitadas de oficio por la o el jugador, los honorarios del la o del perito acreditado serán cancelados por el Consejo de la Judicatura. Caso contrario, si las partes solicitan pericia, los honorarios serán cubiertos por la parte solicitante. Hasta ahí vamos a llegar porque tenemos un foro, ya ese foro está subido a la plataforma y tienen 20 minutos, son 6:45, a las 7:05, entonces yo no voy a salir de la página, volveremos a retomar la clase. Pónganse a hacer el foro que está en la página, tienen 20 minutos para hacerlo. Señores estudiantes, a trabajar. Niña ya no ha venido.
Es que de la tuñaña. Sí. Doctor, doctor, la compañera Estrella se le ha desconectado y va a volverse a conectar a la clase. Igual ya está haciendo el foro ya, para que le tenga en consideración y le pueda aceptar. Gracias.
Ni siquiera pueden refutar los alumnos porque la clase está grabada. El día de hoy, el que no hace el foro no tiene la puntuación. Y no es que yo le puedo poner la puntuación. Queda en la página. Ahí queda, porque cada foro es un punto. Queda en la página y cuando viene ya el cómputo del proceso, ya no podrán tener ese punto. Ahí me pregunta el alumno que cómo voy a revisar la asistencia, porque yo tomo lista. Tomo la lista y si no dice presente, es ausente. Ni siquiera yo tomo al comienzo de la clase, sino al terminar la clase. Porque si comienzo de la clase hay unos profesores que toman al principio y al terminar la clase. Doctor, ¿sí me escucha? Buenas noches. Habla Isaías. Dígame, señor Isaías. Lo escucho. Es que el internet mío está bien mal y todavía no se me abre la página para acceder al foro. Hace un momento hasta salí de aquí de Zoom porque está bien malo, está bien inestable mi internet. Eso le comunico por cualquier cosa porque aún no puedo acceder al foro. Pero por eso te digo, Todavía no termina de cargar la página. Todavía tenemos tiempo, porque yo voy a dar. Yo tengo de 5:30 a 7:30. Voy a esperarlo hasta las 7:10, ¿sí? Recién son 6:58. Tiene 12 minutos. Las preguntas son fáciles, no son de mucha situación jurídica. Por eso tiene todavía 12 minutos. Hasta las 7:10 lo espero. Bueno, doctor, gracias, pero todavía desde que usted dijo que no se abre esa página, no puedo. Pero puede ingresar de alguna forma. ¿Por dónde está entrando usted? Isaías, ¿por dónde quiere entrar a la página? Por la página ingreso por la plataforma ¿cómo es? Del campus virtual, pues. Pero puede entrar en otra forma también.
¿En qué forma puedo ingresar? De ver, de verla. Wow. Vamos a buscar, ya ingresé. Ya está. Pregunta. Doctor, ya se estabilizó un poco. Es la prueba del foro, ¿no? A ver, ya le voy a pasar el link para ver si pueden ingresar los que no puedan. ¿Sí vio? Ya pasé el link para que pueda ingresar, señor Isaías. Sí, doctor, gracias. Ya tengo un poco más de estabilidad ahorita con el internet. Ya se Pero ahí estabilizó. también, el link también ahí está que puede ingresar, o todos los que no pueden, ahí tengo el link que estoy pasando en el chat para que puedan ingresar y hacer el foro. Ya. Igual, muchísimas gracias, doctor. Ya.
Doctor, buenas noches. ¿No se le escucha, doctor? Dígame. Ya terminé el foro. ¿Esperamos que tome lista o podemos salir? No, tiene que esperar que tome lista, porque hay unos compañeros que no pudieron entrar, entonces tengo que esperar. Muy bien, doctor, aquí esperamos. Póngase en el caso que usted le esté pasando lo mismo. Comprendo, doctor, está muy bien. Ya, gracias.
Por favor, ya terminaron todos. ¿Alguien que falta o no? Ya terminaron todos, señores. Yo ya termino, doctor, ya me falta un poco, ya termino aquí. Un minuto más y ya termino. ¿El resto? Sí, doctor, yo ya terminé. Sí, doctor. Sí, doctor, ya terminé. Sí, doctor, ya terminó. Terminado, doctor. Bueno. Barrera. Barrera. Presente, doctor. Benítez. Presente, doctor. Bermúdez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bolaños. Presente, Bolaños. doctor. Bolaños. Calderón Álvarez. Presente, doctor. Campo Verde Kevin. Campo Verde Kevin. Campo Verde no está, ¿no? Ceballos, Tomalá, Marta, Sara. Ceballos. Presente, doctor. Ceballos. Ya. Chalco. Estrada, Álava, Kelly. Presente, doctor. Estrella, Salvatierra, Nancy. Presente, doctor. Figueroa, Rodríguez, Leslie. Presente. Flores, Torres, Helen, Ivette. Presente, doctor. García y John, Steven, Antonio. Presente. Gómez Cuello, Guiracocha, Lady Viviana. Presente. González de Faz, Génesis, Gabriela. Presente, profesor. Granizo, Vega, Nelson David. Presente, doctor. Hidalgo, Pisco, Wilner, Isaías. Hidalgo, Presente, doctor, presente, aquí estoy. Hidrobo, Cárdenas, Sandra, Cristina. Presente, doctor. Lara, Pincay, Andrea, Carolina. Lara Pincay. León Criollo Kevin. Y alguno Figueroa Katiuska. Presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Llanos Martínez Carlos Luis. Presente, doctor. López González Katiuska. Presente, profesor. López Ramírez Luis Israel. Presente, doctor. López Yance Kelly Natalí. Presente. Luna Mieles Ariana Elizabeth. Presente, doctor. Macías Gualoto Kimberly Yesenia. Kimberly. Macías Gualoto. Marzano Moncayo Erwin. Presente. Mendoza Maclick Aarón. Doctor, el compañero Mendoza tiene problemas con el audio, pero está conectado. Mirabal Wale Héctor Alfredo. Mirabal. Presente, Mirabal. Presente, Mirabal. Montero Soriano John Guillermo. Montero Soriano. Mora Paucar Julio César. Mora Paucar Julio César. Ordóñez Franco Kevin. Ordóñez Franco Presente, Kevin. doctor. ¿Vale? Presente, Ahí lo veo. Ordóñez. Ya. Ortega Muñoz Carla.
Presente, profesor Ortega. Pilay Cañarte Geraldi. Pilay, Se le fue el internet a la compañera, doctor, por si estaba conectada. Flúa Ortiz Génesis Estrella. Presente, doctor. Fluas Gando Andrés Iván. Presente, doctor. Proaño Silva Richard Javier. Presente, doctor. Proaño Silva Steven Alexandro. Presente. Quevedo Palma Daniela. Quevedo Palma Daniela. Quijije Cueva Mirka. Presente. Lazar Vázquez Jaime Roberto. Presente, doctor, presente. Buenas noches. Salvador Santos Verónica Cecilia. Presente, doctor. Tobar Romero María Susana. Aquí presente, doctor. Vera Burgos Kenia Nicole. Presente, doctor. Villao Ceballos María Carolina. Presente. Ya creo que tienen que haber terminado. Ya terminaron el foro. Señor Isaías. Doctor, soy Kimberly Macías. No le escuché bien si me nombró, pero aquí estoy presente. Sí, doctor, Oh, sí. ya el foro ya lo concluí. Sí. Ya concluí el foro, doctor. Muchas gracias. Ya. Yo tengo asistencia. Macías, sí está. Macías, Gualoto, Kimberly, Yesenia. Sí, doctor. Sí. Ya listo, gracias. Ya. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Pase muy bien. Tenga buena noche. Gracias, doctor.